Y a vosotros recordad que seguís escuchando Si tú lo dices. Saludar de nuevo a todos nuestros oyentes y a la patronal regional de limpiadores de barandillas y polletes por su amplia labor extralimitada en los momentos más aciagos. Y seguimos con nuestro viaje por los olvidados senderos del conocimiento, acercándonos a un tema que, como decía el erudito británico Michael Askander, en sí mismo incluye su significante en contra de toda norma diccionaróloga del lexicón, cual rebelde que enfrenta significante y significado. Hablamos nada más y nada menos que del tema en sí mismo, y para resolver nuestras dudas e incógnitas sobre esta misma metodología, contamos en este podcast, como no, con lo mejor de este sector que podemos encontrar ahora mismo. Por ello mismo, para saber conocer las incógnitas de cómo encontrar estos mismos temas para el podcast, cada programa, nos acompaña el inigualable y experto temológico sin ánimo de lucro, asesor temático en cuestiones argumentativas del lexema y raíces y experimentador de cocciones de hierbas de más de 1 millón de años de antigüedad, Rubén Cantos. Muy buenas noches, don Víctor, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, don Rubén. Hablemos del tema en cuestión. ¿Dónde surgió el tema tal cual, como vocablo y como tema? Tengamos en cuenta, lo primero, el tema fue antes de la humanidad misma. Antes de que hubiese un cerebro humano capaz de intentar relacionarse con su entorno, ya había animales, plantas, microbios y criaturas de un tamaño microscópico que intentaban relacionarse con su entorno para poder nutrirse, para poder reproducirse. De ahí surgió el tema. De la propia reproducción, del propio encontrarse en un entorno, porque no puedes hablar de nada si nadie te saca tema. El tema ha de estar ya como algo previo. Y es un asunto que a lo largo de los siglos, pues muchos filósofos le han dado coba. San Agustín, Santo Tomás, Averroes, un montón de filósofos y grandes teólogos han llamado al tema de distintas formas, ya sea Dios, ya sea Yahvé, ya sea Alá, ya sea Buda, ya sea Pablo Coelho, lo llama el universo. El tema es lo esencial para poder hablar. Quizá para un mudo no sea del todo importante, pero para todo el resto de mortales que exige un poquito de conversación, el tema es absolutamente esencial y una piedra angular dentro de su día a día. Hablar del tema exige hablar al nivel de un microbio. Este origen fascinante sobre el tema nos lleva a la siguiente pregunta, don Rubén. Porque claro, usted ha hablado de cómo el tema surgió antes que él mismo habla en sí mismo. Pero ¿qué pasaría si se intentara hablar antes de la existencia de un tema? ¿Sería una especie de bucle espacio-temporal, paradoja en sí misma, digna de regreso al futuro, que haría temer al tema? ¿Debemos temer al tema como un metatema en sí mismo? Ese digamos que es un planteamiento de la escuela aburricionista. Todos los que creen que ya los seres humanos existieron antes del tema, con lo cual era extremadamente aburrido hacer vida social. No había ningún incentivo para conocer gente, ni para salir a cazar juntos, ni para compartir manifestaciones de arte primigenio con los demás, porque al fin y al cabo faltaba ese tema. Por eso la escuela aburricionista sí que defiende que previo al tema ya existió la humanidad, pero al ser tan increíblemente aburrido estar con otros semejantes homínidos, diversificaron más por la soledad y ya sabemos que ningún homínido en solitario pudo haber sobrevivido. El Homo sapiens, muy lejos del aburricionismo, sí que es temático. El Homo sapiens es mucho más divertido y tiene muchas más formas de entretenimiento. Se montaban teatros con sombras en las cavernas, tenían otra serie de asuntos que, bueno, Platón desarrolló bastante bien y es una ilustración que conocemos todos. Y es esa escuela aburricionista la que dice que no hubo tema antes de la humanidad. Pero si no hubo tema antes de la humanidad, no podría haber habido humanidad, porque el propio aburrimiento habría acabado con ella. Gran postura, y hay que abolir el aburrimiento más en situaciones como la que vivimos hoy en día. Y entrando en ciertos tipos de temas más concretos, se habla mucho hoy en día de los temas de pantallas para ordenador y móvil, que reflejan como una nueva forma de reflejo de nuestra personalidad del mundo digitalizado. Pero según los últimos estudios del Technological and Empirical Movement of Analysis, nos cuentan cómo realmente estos temas no tienen nada que ver con realmente cómo nos sentimos o cómo somos por dentro. ¿Son estos temas un tema digno de tematizar o es un tema sistemáticamente tangente a todo este estudio académico?
Bueno, esos son varios temas. Un tema es el tema del propio ordenador y otro tema es el tema que habla del tema del ordenador. Porque a lo mejor una persona, el propio usuario del PC, sí que quiere tener un tema en el PC, pero a lo mejor no quiere tener un tema en cuanto a interfaz en el PC, sino que simplemente quiere comunicarse con su PC. Desde ese punto de vista, sistemas como Siri o Cortana o el Google Assistant pueden sacar el tema que es el tema que quiere el usuario, no tanto el tema como interfaz que debería tener el ordenador, sino tema en tanto conversación en contra de ese aburricionismo. Tengamos en cuenta que la presencia del aburricionismo sigue siendo algo muy discutido académicamente y muy revisado por historicistas japoneses. Entonces, distinto es el propio tema en cuanto a tema que te puede desarrollar una IA a tema en cuanto a añadidura estética que pueda añadir una persona. Son dos temas absolutamente distintos y que conviene distinguir cada uno en su temática. Cambiando totalmente de tema, don Rubén, se habla de que la matización de los colegios y otras instituciones educativas ayudadas para separar en temas la educación y en las ramas del saber en ese tipo de temas es una necesidad para coexistir dentro del mundo real, pero sin embargo, otros tantos hablan de que esa separación realmente es todo lo contrario a lo necesario para poder subsistir en el mundo real, ya que separa las aplicaciones prácticas de muchos temas que realmente deberían estar unidos para llevar a cabo una labor adulta. ¿Esta tematización es realmente una estratagema de los temas en sí para conseguir sistematizar que se tenga más en cuenta los comportamientos de su saber que su conocimiento, que lo que es el conocimiento global de los temas necesarios? Nuestra escuela no está muy a favor de los libros de texto precisamente por eso. ¿Es práctica la división en temas? Por supuesto que es práctica. Cada vez que hablamos de un asunto distinto es absolutamente otro tema. Y es importante saber distinguir varios temas cuando se habla de un tema y no mezclar varios temas. Sin embargo, los libros de texto aíslan en su propio subterfugio distintos temas que no tienen nada que ver con los temas que van viendo los alumnos en la realidad. Temáticamente puede venir bien que estén separados porque permite generar una ordenación cerebral, que es lo que el tema persigue, pero no crea una ordenación relacional, que es lo que la tematización nos ha permitido evolutivamente. Podemos tener un tema que trata sobre las piedras metamórficas y luego salimos a la calle y lo único que vemos es una acera. Entonces, el propio tema como bastardización de la cultura sí que sirve para sacar una buena nota en el examen, pero no tiene una aplicación en la relación con el entorno que es esa vida diaria. Es importante que los temas dentro de los libros de texto estén relacionados con los temas a los que el alumno se va a exponer fuera. Si no, es pura bastardización de la cultura y una especie de aburricionismo que intenta hacerse pasar por tema. Recordemos que si la educación es aburrida y falta de motivación por algo, es porque es aburricionista en sí, aun usando temas. Interesante respuesta y muy necesaria para hoy en día, y hablemos de un tema un tanto curioso, ya que como todos sabrán, el gobierno mexicano fue uno de los principales promulgadores de la instauración de la palabra tema en toda Sudamérica, y parte de Centroamérica y Norteamérica. Aman esa palabra sobre cualquier cosa. ¿Es cierto que llegaron incluso a liberar un país y a poner el nombre de ese mismo país en base a sus amigos y compañeros de esta región usando la palabra tema incluida? ¿Es México el origen de Guatemala, de Guatemala? El pueblo centroamericano y todas las culturas aztecas y la propia lengua náhuatl, el propio náhuatl sí que clasifica mucho los temas. La manera en la que los zigurats están comprendidos en distintos bajorrelieves de escenas ya nos revelan que, aun muy lejos de la avanzadísima cultura occidental, nunca olvidemos los avances de la cultura occidental, ellos ya tenían su propia estructuración en temas, con la ventaja de que sus temas estaban aplicados a los temas con los que ellos se relacionaban. Es esa unión la que permitió un desarrollo tan, temáticamente hegemónico dentro de los pueblos aztecas, mayas y las distintas civilizaciones, que luego, cuando llegaron los colonos para hacer su labor cristianizadora de todos esos pueblos, pues adoptaron como algo inevitablemente positivo. Todas las ciudades tienen un poco de ese honor al respeto al tema que la lengua náhuatl tuvo, y de cierta manera el propio dios Quetzalcóatl en sí mismo, su seseo realmente es dice tema, pero de un seseo mucho más, paladar. Es verdad que
todo el tema viene ya de las propias culturas antiguas, que se ha respetado y que es uno de los mejores patrimonios para todos los viajeros que quieran adentrarse en las selvas amazónicas y centroamericanas. Perfecto, don Rubén. Y pasemos ahora a las preguntas de vosotros, nuestros oyentes, dándoos voz para afrontar temas como estos. Recordad que podéis preguntarnos por nuestras redes sociales, ya sea Twitter, YouTube, iVoox o nuestro correo si tú lo dices.podcast@gmail.com. @tematicoso pregunta desde Twitter: ¿es cierto que la palabra tema en inglés, theme, nació de Mike Tyson intentando llamar a su amigo Tim? La influencia de Mike Tyson es increíble dentro de la lengua americana, no solo por esa, sino muchísimas de las palabras que ellos tienen ahora mismo se deben a Mike Tyson. Sí que es verdad que la palabra tema, derivada de team, es más por un equipo disléxico de fútbol, de soccer, como lo llamarían ellos, que por el propio Mike Tyson, pero sí que está bordeando esas fronteras del deporte. El deporte y los espectáculos marcaron muchísimo la lengua estadounidense. @temtem pregunta: cambio temas por otros. Tengo temas de conversación, temas de música, temas de móvil. ¿Debería dejar de traficar con temas y empezar a dedicarme a otros temas? No, puede ser un bonito oficio el estar traficando y negociando con temas. No hay nada malo en tener temas de distintos tipos. De hecho, la propia invención del Trivial se basó en 6 temas y en ir sacando temas a través de tarjetitas. Todos los concursos de preguntas, todos los juegos que derivan de esto, todos provienen de sacar temas. El sacar tema es algo importantísimo en la industria del entretenimiento. Siempre que tengas un tema, puedes hacer algo para entretener a otra persona. Es muy comunicativo y es muy poco aburricionista. Si, por ejemplo, te gustan más los temas hablados, por sacar tema, pues un podcast puede ser tu mejor opción. Robert Tom Emick pregunta: soy inglés y tengo el síndrome de Tourette, y he escuchado que hacer cuentas y ecuaciones ayuda a mejorar el tema de los tics. ¿Es verdad que las mathematics ayudan a la solución? Recordemos que el tema es de lo poco que hay anterior a la matemática. Se cree que la matemática siempre ha sido universal, pero si siempre ha sido universal, no habría habido primero un tema que la estructurara dentro de un plan académico. La matemática siempre ha estado arraigada detrás de ese plan académico, que es el propio tema, con lo cual, si es positivo para el cerebro, es porque está pensado por primigenios pedagogos microbacterianos dentro del caldo primigenio, que fueron los que dieron el primer plan de estudios y que se está obedeciendo hasta el día de hoy. ¿Tiene efectos positivos en tu comportamiento y en la salud de tu cerebro? Por supuesto, gracias a esta química tan básica. Muchísimas gracias, don Rubén, por su consultorio, tanto a nuestros oyentes como toda su información y sabiduría respecto al tema en cuestión. El tema. Por eso mismo ahora tiene aquí un espacio para hablar de cualquier tema que se le ocurra. Bueno, por ir resumiendo este tema tan amplio que es el tema, a todos aquellos que les interese el tema del tema, pueden acudir como opción de ocio a los parques temáticos. Los parques temáticos incluyen todo tipo de temas, incluyen el propio estudio de la gravedad, el tema de los giros, el tema de pagar sobreprecios por cualquier tipo de producto, el tema de sacar miedo, que eso al final siempre acaba siendo un tema del que hablar, también el de, quién sabe, el de vomitar posteriormente si nos hemos excedido, también es un tema de conversación. Todos los temas que podéis imaginar pueden salir en los parques temáticos. Cuando acabe el confinamiento, sin duda, es uno de los planes que tendré para mis hijos, porque tendremos temas para hablar el resto del año. Muchísimas gracias, don Rubén, por su conocimiento. Y gracias también a vosotros, nuestros oyentes, nuestros todólogos aficionados y todólogas aficionadas, por vuestra importancia, por la importancia que dais en nuestro podcast y por querer escucharnos una vez más. Y no me despido sin antes una frase, una nota del autor estadounidense Robert McKee, gurú de guionistas y escritores, que decía: se abre el abismo entre los golpes 13 y 14, cuando las expectativas de Karin de encontrarse con Dios tienen como resultado el ataque sexual de una araña alucinatoria. Muchísimas gracias y que pasen un buen día.